There is lambs all under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. ¿A partir de qué hecho o situaciones comenzó tu búsqueda espiritual? Fue un cúmulo de situaciones que, como se dice, coadyuvaron para que lleguemos a este camino. Tuve un año 2002 de mucho ego, de mucho estrés, gané mi quinto Martín Fierro, hubo algunas situaciones conflictivas, también un poco de mala leche, que a veces hay en el medio, y me sentí medio vacío y muy sensible a las críticas. Una chica una vez en una charla que yo di, me dijo, cuando terminó la charla, ¿cómo hace una persona como vos para vivir con tanto ego? Y a mí me golpeó, y hoy le agradezco esto. En el momento que nos pasa algo, no entendemos para qué nos pasa, y cuando tomamos distancia, hasta agradecemos. Bueno, cambié de terapeuta, llego a un psiquiatra que era muy bueno, y me diagnosticó con mucha certeza que yo era un worried, un preocupado. Y él creía que esa preocupación yo solamente la iba a superar con alguna farmacología. Eso me hizo darme de alta, y llegué a quien hizo el prólogo de este libro, Gustavo Pedrosian, que hacemos con él una terapia, pero metemos muchas cosas de espiritualidad, de propósito de la vida, y bueno, me empezó a hacer ver algo que para mí fue muy importante. Yo antes venía a la radio y me medía día a día. Ya tengo, gracias a Dios, ahora 23 años de carrera en agosto. Si había hecho una buena nota, era un genio, y si no había hecho una buena nota, era un idiota. Y eso era el ego, y él me hizo entender y aprendí, es maravilloso, que yo tengo una misión, que siempre somos útiles para alguien, pero cuanto menos pendiente estás de los resultados, más te desapegas, mejor te vas, más fluís, y todo eso lo fui comprobando, y empecé con las lecturas, y uno de los autores que me influyó mucho fue Wayne Dyer, con un libro llamado El poder de la intención. Su lectura después me hizo entrar a otra literatura muy interesante, como El curso de milagros, libros de Chopra, El poder de la hora de Eckhart Tolle, y empezás a aprender algunas cosas que hicieron que se diluyeran las preocupaciones, que cuando tenés algún problema lo enfrentes de otra manera. Entonces, ¿cómo una vez que conociste algo así lo vas a querer dejar? ¿Qué es espiritualidad? Aquello que te eleva el espíritu. ¿Se puede estar todo el tiempo con el espíritu elevado? No, yo no soy un iluminado. Pero la verdad es que cuando lo logro, es la sensación más maravillosa que hay. La nobleza no es ser mejor que los demás, sino ser mejor de lo que eras. Una vez justamente en Clarín salió una nota a Odiolmi que me encantó. Él dice, hay dos tipos de personas básicamente, los que quieren evolucionar y los que no. Bueno, la espiritualidad es evolución permanente, por lo menos en la intención. ¿Tuviste miedo de que te criticaran o que pensaran que estabas mal de la cabeza? La verdad que eso es el ego, la verdad que lógicamente hay temores lógicos, yo no me la doy de superado, tengo temores, menos que antes, pero también hay una maravillosa sensación de hacer lo correcto, que te permite tener bien la autoestima y no estar tan pendiente del ego. El ego es mucho de lo que opinan los demás, y la autoestima es lo que vos pensás de vos mismo, y yo pienso que estoy en un camino correcto, que no hago daño y que tiene derecho el otro a pensar lo que quiera. Y no imponer ni pontificar. Hay quienes tenemos la suerte de no esperar a morirnos o estar en terapia intensiva para sentir el clic. Pero otros no, y cada uno tiene su tiempo y yo jamás impongo nada. Y esto es lo que es lindo, que a diferencia de las religiones que yo respeto, y hay cosas de las religiones que destaco, la espiritualidad no tiene dogmas. ¿Qué respuestas estás teniendo de la gente? Están pasando cosas maravillosas con este libro. El tachero que antes te decía, che Ari, ganamos el domingo. Además, porque estoy identificado con el fútbol, con Boca, hoy te dice, ¿cuál era el libro ese de Chopra? O Ari, yo quiero contarte mi combustible espiritual. En realidad en el 2001 me fundí, pero me di cuenta que soy más feliz hoy. Entonces empiezan a entender este concepto de espiritualidad como lo que eleva el espíritu. Y cada uno hace su camino. Porque si no, envidiamos el otro. Envidiamos porque el otro pasa con un auto a 0 kilómetros. Y si tiene cáncer, después le envidiamos. Entonces yo creo que cada uno, siendo solidario con el otro, teniendo una actitud amorosa, tiene que estar pendiente en este aspecto de no envidiar, de no competir, de hacer su propósito en la vida. Y si el otro todavía no le llegó un llamado a la espiritualidad, ya le llegará. Y si no, bueno, qué pena, por él, pero nada más que eso. No quiero convencer a nadie. Además hay cada vez más gente, así que no hace falta. Vos hablas mucho de hacernos cargo de nuestra propia vida, porque somos nosotros los que generamos nuestra propia realidad, y de dejar de poner las culpas en el afuera. Eso es otra de las cosas que la espiritualidad incluso le va a hacer bien al país. Entender que generamos nuestra propia realidad. Y que mucho de lo que nos pasa, si no todo, lo anticipamos con el pensamiento. Por eso se dice que somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Esto es como ese cuento que cuentan los budistas, ¿no? Del tipo ese que se pasó todo el día diciendo en todas partes, che, qué olor a mierda, qué olor a mierda. Y cuando llegó a la casa finalmente se dio cuenta que él, accidentalmente, cuando se limpiaba la cola, le llegó un poquito de materia fecal a su bigote. Entonces todo el día sintió olor a mierda en el otro. Y me parece que pasa un poco por ahí. Generamos nuestra propia realidad, haría que nos hiciéramos más cargo de lo que nos pasa. Y no, uy, los hombres están terribles, los trabajos son una porquería, este país es una mierda.
Además hay unos ejercicios tan lindos que se pueden hacer saliendo a la mañana con otra actitud, teniendo... Yo creo que la actitud está por sobre las circunstancias. Y que muchas mañanas lo pruebo, ¿no? Que cuando vos emitís una sonrisa, emitís una señal, te contesta distinta a la calle, el kiosquero, el colectivero, ¿no? Es muy interesante porque la gente supone que ladrando se logran más cosas y es todo lo contrario, ¿no?